Hola a todos, hoy os voy a hablar un poco de Hasselblad y sobre todo de la nueva gama de producto, de la nueva gama X, es decir, de las cámaras la X1D, la 907X y todo lo que supone este nuevo ecosistema de cámaras y lentes para el formato medio, de cómo Hasselblad ha revolucionado este sector. Pero antes de nada, dejadme que me presente un poco para que sepáis un poco más de mí, de quién soy. Yo soy John Hernández, soy un fotógrafo aquí de Barcelona, trabajo con marcas como Samsung, como Women's Health, como Fit for Fun, como Chivo, que es básicamente una empresa que tiene como 1.200 tiendas en Alemania, en la que además de vender café, venden también accesorios de fitness y tienen sus propios DVDs y producciones, entonces les ayudo a las fotos de esas producciones y también como director de fotografía en la parte de vídeo, ¿no? También he trabajado con marcas como Powerade, como Land Rover, haciendo un poco trabajo de todo tipo. Para que os hagáis una idea, este es un poco el tipo de trabajo, mi portfolio del trabajo que más hago, y la gracia de este tipo de trabajo es que es un trabajo en el que se busca una calidad o sobre todo una diferenciación sobre el resto de fotógrafos que hay en el mercado, ¿no? Entonces, las marcas buscan una foto que sea un poco más llamativa. Yo me defino siempre como fotógrafo comercial y con eso lo que quiero decir es que me dedico a ayudar a las marcas a vender su producto a través de imágenes que creen más impacto en la audiencia. Ese impacto no tiene que ser que estéticamente la foto sea como a mí me gusta, sino más bien que la foto ayude a vender más, es decir, que sea la foto adecuada más que la foto más bonita, ¿no? Y eso es un poco la característica principal de los que somos fotógrafos comerciales, y es que nos dedicamos principalmente no tanto a buscar un estilo definido nuestro y plasmarlo, que eso lo tengo, por ejemplo, en mi foto de viaje, pero mi fotografía de retrato de viaje, pero no tanto eso, sino más bien a que el fotógrafo sea capaz de conseguir una foto efectiva en cada campaña, ¿no? Y por eso los fotógrafos intentamos no marcar un estilo muy definido más allá de que el cliente quiera, porque si no, por ejemplo, si hago una campaña para Nike, luego Adidas nunca querrá trabajar conmigo porque no querrá que las fotos inspiren a esa campaña de Nike, ¿no? Entonces, en mi caso, dejo mi estilo personal un poco de lado, lo aparco y hago un poco lo que el cliente necesita para su producto. Muchas veces no es lo que el cliente quiere, muchas veces es cuestión de que nuestro trabajo también se trata de encontrar un poco cuáles son las necesidades y cuáles van a ser los puntos más interesantes de cara al cliente para mejorar. En eso es donde yo encontré en el formato medio un recurso de un valor incalculable, ¿no? Es que podemos ofrecer cosas que son distintas, que son claramente diferentes a la visión y que conseguimos, gracias a los beneficios que nos aporta el formato medio, pues ofrecer un producto que es diferente del de otros fotógrafos, y de esa forma algo tan importante en un mercado tan concurrido como el de hoy, que es ser único, ser diferente, ser original respecto a otros, ¿no? Obviamente se pueden conseguir muchísimas cosas aunque no trabajéis con formato medio a través de vuestra creatividad. Probablemente es lo más importante a la hora de ser fotógrafo. Pero es cierto que el formato medio tiene una serie de beneficios técnicos que son insalvables de ninguna otra forma, que nos ofrece pues unas diferencias que hacen que sea un equipo que puede tener mucha justificación, sobre todo ahora que Hasselblad ha decidido, bueno, ha bajado muchísimo los precios de estas cámaras y las hemos popularizado mucho más y están más accesibles que nunca, porque ahora mismo tenemos equipos de formato medio de la gama X que están al precio parecido a las gamas más altas de 35 milímetros, ¿no? Y eso es algo que ha hecho que muchos de los que pues no sé, os dedicáis profesionalmente a esto y tenéis cámaras de full frame de las de gama alta, ¿no? De las más caras, os podéis plantear un salto al formato medio sin que eso suponga romper la cuenta bancaria ni mucho menos, ¿no? Que podría ser perfectamente compatible con lo que os habéis gastado en vuestros equipos actuales. Hablaremos más adelante sobre la gama de producto concreta y qué beneficios sobre todo ofrece, que es lo que quiero enseñaros en esta presentación o explicaros en esta presentación, qué beneficios ofrece el formato medio respecto a las cámaras 35 milímetros o incluso qué beneficios ofrece el formato concretamente de Hasselblad respecto a otras marcas que también tienen formato medio pero que igual no os dan los mismos beneficios, ¿no? Pero todo esto lo veremos un poco más adelante. Fijaros como aquí también os enseño pues, una de las sesiones más recientes en formato medio para que veáis que no solo lo utilizo para grandísimas campañas cuando tengo futbolistas o famosos, sino que para mí es mi herramienta del día a día para casi todo aquello donde lo que quiero es buscar calidad de imagen, ¿no? Es cierto que no es una herramienta 100% versátil y que no podemos utilizar para todo y que muy probablemente algunos deberéis tener un segundo equipo dependiendo del abanico de oferta que tengáis en vuestra fotografía, ¿no? Yo, por ejemplo, mi segundo equipo es Olympus y hago muchas cosas como, por ejemplo, fotografía deportiva o cosas de este tipo, que evidentemente estos equipos de Hasselblad no están enfocados a eso.
Otra zona donde también para mí me da una diferencia brutal respecto a otros equipos es en la fotografía de producto. Hago más fotografía de producto, cada vez un poco una fotografía de producto más elaborada y más técnica y más de alto nivel, y ahí es donde el cliente aprecia muchísimo los beneficios del formato medio, aunque para nosotros a veces pueda suponer pues, un trabajo un poco más lento o más elaborado, pero al final el resultado es lo que cuenta y el cliente ve la diferencia. Entonces la diferencia, como me gusta decir a mí, es una diferencia tangible, ¿no? Y esa diferencia tangible se nota en las imágenes y con eso pues, podemos ofrecer un valor añadido a nuestro producto, a nuestra oferta de servicios, que al final nos diferencie de otros fotógrafos y ganar el proyecto, que eso para mí es indispensable. Pensar que para mí, por ejemplo, recuerdo que los proyectos con Land Rover, que estuve haciendo durante varios años, a mí me contrataron por tener formato medio, no me conocían de nada, no sabían nada de mí, no me pidieron prácticamente ni portfolio, pero la agencia de publicidad había tenido problemas, o sea, la marca había tenido problemas con el fotógrafo que la agencia de publicidad les proporcionó, y les pidieron un fotógrafo serio de verdad, ¿no? Entonces la agencia de publicidad básicamente nos buscó diciéndonos, oye, sabemos que trabajáis en formato medio, queremos crear ese factor diferencial para el cliente, no tanto porque la foto indispensablemente iba a ser tal, pero sí por el hecho de la imagen que tiene trabajar con formato medio, que tiene sus razones, como después os explicaré en los beneficios, pero que también tiene una imagen muy alta en la industria, porque al fin y al cabo estás ofreciendo la mejor calidad posible y eso es algo tremendamente importante. Bien, os explico un poco sobre la gama actual, el sistema XTD, que es este sistema nuevo de Hasselblad, en el que se compone de dos cuerpos. Tenemos la X1D2, que es el modelo actual, se lanzó en 2017 creo la X1D, y básicamente esta es la evolución de esa cámara, donde hemos mantenido totalmente la ergonomía, etcétera, pero se ha pasado a un equipo pues más moderno en hardware interno, más rápido, que se maneja mucho mejor, ¿no? Entonces, en este caso es un equipo al uso tradicional, donde tenemos un cuerpo con visor electrónico, eso sí, estamos hablando de unas cámaras totalmente sin espejo y que básicamente es muy ligera, es probablemente una de las cámaras más ligeras, y que aquí es donde podemos ver que el tamaño del sensor es muchísimo más grande que en el caso de una cámara de formato completo 35 milímetros, ¿no? Luego os explicaré las proporciones, los tamaños y lo que suponen esos tamaños de sensor, porque no todo es bueno en el tamaño de sensor, pero desde luego para mí este sensor 33-44 que ha puesto Hassel en estos equipos es un equilibrio perfecto entre calidad y versatilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es la cámara más tradicional y la novedad de este año, la novedad que acaba de salir al mercado, es la preciosa 907X con el CFV52, ¿no? Que básicamente es esta joya, la tengo con el grip este nuevo, no tiene lente, evidentemente, como veis, pero es una cámara muy compacta y extremadamente modular. En este sentido, tenemos un equipo que podemos desmontar a piezas y podemos conseguir diferentes componentes para que se adapte un poco a nuestras necesidades. Así que, en este sentido, esta cámara, luego os explicaré un poco más de ello, os enseñaré y os explicaré la compatibilidad que tiene con los equipos analógicos como esta 553 que tengo aquí en la mesa. Pero esta para mí se está convirtiendo en la cámara que más utilizo, que más partido le doy, y ya no solo a nivel profesional, a nivel de trabajo, sino que también es la cámara que me llevo los fines de semana con la familia, porque es una cámara súper versátil, súper práctica, súper cómoda de utilizar y que tiene todo lo que necesito, y prácticamente sin ningún tipo de sacrificio respecto a la X1D tenemos un factor de forma mucho más atractivo y que a mí, por ejemplo, el tema de disparos de cintura me parece brutal y súper atractivo. Bien. Paso a la parte de lentes, que es muy importante, y es que si lo hubiésemos pensado hace unos años, cuando salió la primera X1D, jamás hubiésemos pensado que Hasselblad hubiese sido capaz de desarrollar este parque de lentes en tan poco tiempo, ¿no? Ahora mismo el sistema XTD os ofrece todas estas lentes que veis, tenemos desde un 21 milímetros, pensar que estas focales, al hablar de sensores más grandes, dividen para ser equivalentes en full frame, ¿no? Entonces dividen entre 1,27, si no recuerdo mal, pero básicamente son más angulares de los nombres que les ponemos, que es la distancia focal de la lente en sí, ¿no? Entonces tenemos un 21 como ultraangular, tenemos un 30, tenemos un 45 y el nuevo 45P, que es una lente diminuta, muy pequeñita, ahora no lo tengo aquí, pero es una lente muy fina que además funciona de lujo, súper buena calidad, y emparejada con la 907 es la cámara perfecta para hacer calle, para hacer lo que queráis de forma discreta y que prácticamente no se os vea, porque juntas hacen un combo súper compacto, súper diminuto y que no aparenta para nada una cámara profesional como la que es, ¿no?
Después tenemos 65, tenemos el 80, que para que os hagáis una idea, equivalentemente es un 63 milímetros de distancia focal, así que es una lente que tenemos esa perspectiva de los 80, pero con ese ángulo de visión de un 63 milímetros, así que podemos capturar más ambiente y para mí es una de mis lentes favoritas. Es la lente más rápida del sistema, es 1.9, es espectacular y es probablemente la mejor lente con la que he trabajado en mi vida, así que es una lente muy buena que vale mucho la pena. Tenemos un 90 milímetros que sería pues un poco el hermano pequeño del 80, que nos permite pues, tener una focal muy parecida y un coste mucho menor, siguiendo siendo una lente muy excelente. Lo que pasa es que el 80 es que es de otro mundo, de otra galaxia, ¿no? Después tenemos el 120 como macro, tenemos el 135, que es este que tengo aquí montado, que tiene su teleconversor y lo podemos convertir en una lente más larga con 1,7 por, y es una lente muy versátil porque nos permite sobre todo pues, arquitectura de plano más cercano, planos de beauty, este tipo de cosas. Y por último, acaba también de salir hace relativamente poco el 35-75, que sería el primer zoom del sistema, que nos permite pues, es una cobertura más amplia a los que os gusta trabajar con los zooms, aunque evidentemente, como veis por las proporciones, es una lente grande, pero por lo que me ha llegado a mí es una lente extremadamente excelente al nivel de todos esos fijos, pero en una versión zoom, así que es una fórmula muy buena. Hablemos un poco más de los cuerpos en sí. Por un lado tenemos la X1D, perdón, que vendría a ser la gama que tiene ya más rodaje, porque es la que salió en 2017 con la X1D, que revolucionó el mercado del formato medio y formato tal, y después pasamos a la X1D2 con una mejora tremenda en el hardware que hace que la velocidad de la cámara sea mucho más rápida y sea mucho más fluido trabajar con ella. Hablamos de una cámara con un sensor 33-44, como os explicaba antes, es un sensor bastante grande, es un sensor que ya tiene pues, un tamaño bastante más importante que el de un 36 milímetros y eso tiene unos beneficios muy grandes. Pero básicamente en esta cámara tenemos pues, es un formato de cámara tradicional, todo integrado en un solo cuerpo y para aquellos que hagáis pues, todo tipo de fotografía quizá es una opción versátil en la que tenéis todo en uno, como con las cámaras con las que trabajáis a día de hoy. La revolución o la cosa un poco distinta viene en la 907 y el CCV. Para que os hagáis una idea, es una cámara modular, como os decía. Por un lado tenemos pues, el grip, que sería esta pistola aquí, que es un accesorio. Luego os enseño que también tenemos un visor óptico, pero básicamente este accesorio se desmonta y lo que tenemos por un lado es lo que sería el grip, si consigo sacarlo, ahí está muy bien asegurado. Y por otro lado tenemos la cámara en sí, ¿vale? Que es esta cosa pequeñita. Realmente la 907X es este collar sin la correa. Esto es la montura que hace la conexión electrónica con el respaldo. Y entonces el respaldo es lo que realmente es el corazón de la cámara. Como los que habéis trabajado en formato medio tradicionalmente, sabéis que los respaldos siempre han sido modulares. Y entonces en este caso aquí tenemos el sensor y tenemos todo el motor de la cámara. La gracia de esta cámara, pues que trabajamos con una pantalla abatible que básicamente nos permite disparar desde cintura de la misma forma que lo hacíamos con las cámaras del sistema V tradicionales analógicas, ¿no? Entonces esto nos permite convertir esa filosofía de trabajo en cintura en un mercado totalmente digital, con un producto completamente digital. Entonces al final tenemos un sistema totalmente modular donde nosotros ponemos los accesorios que queremos según lo que necesitamos. Pues si nos apetece tener el grip, podemos tener el grip y tener un control más rápido del punto de enfoque, etcétera, pero si tenemos que trabajar desde cintura y no necesitamos eso, pues podemos trabajar perfectamente con la cámara directamente aquí sobre el cuerpo, mirar por la pantalla y ver directamente lo que estamos consiguiendo. Se trata de una cámara sin espejo también, con lo cual nos deja perfectamente cubierto toda esa parte, ¿no? Es un producto muy atractivo, es una forma de trabajar muy distinta. Parece que el trabajar desde cintura, si echamos la vista atrás, años atrás, cuando se trabajaba pues, con la serie V, las 500, 503, las 553, etcétera, era algo muy tradicional, ¿no? Nosotros pues trabajábamos, yo no he trabajado en analógico, pero la gente de generaciones anteriores pues trabajaban así, disparaban así, viendo desde arriba con un visor de cintura. Entonces era algo que estaba muy apreciado y que parece que al pasarnos a las cámaras digitales se perdió por el camino. Entonces de repente todas las cámaras vinieron con visor y teniendo que llevar la cámara al ojo. Eso cambia completamente la forma en que hacemos las cosas a la hora de trabajar, el punto de vista que tenemos. Yo, por ejemplo, soy una persona de trabajar muy bajo en ángulos sobre mis modelos y acabo todos los días por el suelo, tirado, rebozándome en arena en la playa o rebozándome en un césped lleno de mosquitos o donde sea, y tengo que estar pues muy bajo para poder bajar la cámara a alturas donde
yo esté contrapicando ligeramente la modelo para darle esa importancia. Entonces, el disparo de cintura me arregla eso. Puedo perfectamente tener la cámara en el mismo ángulo de visión sin necesidad de estarme tirando por los suelos, que empiezo ya a no tener edad para esas cosas, ¿no? Pero en este sentido, esa modularidad de la 907, además de evidentemente la pantalla abatible que nos permite el disparo de cintura, la hace una cámara muy atractiva, muy fácil de usar para aquellos que vengáis de las 500 y que se va a integrar muy bien, y que además creo que, no hay que decirlo, pero estéticamente la cámara dan ganas de hacer fotos cuando la tienes en la mano, porque realmente es una cámara de fotos única, original y diferente, ¿no? En los accesorios, como os decía, tenemos el grip, como habéis visto, que es este de aquí. Y luego, por otro lado, tenemos ese visor óptico que está muy bien para todos aquellos que hagáis pues, fotografía callejera, que os cubre el 21, el 30 y el 45, ¿vale? Porque es un visor óptico al uso. Si queréis no disparar por pantalla y queréis seguir utilizando el visor óptico, tiene la máscara de cada una de esas lentes. Para los que lleváis lentes más largas como yo, 135, 80, pues tiene menos sentido porque esas máscaras no están, entonces no tendría mucho sentido, con lo cual trabajamos por pantalla, que es una de las cosas que más me ha sorprendido de esta cámara, que a trabajar en exteriores a plena luz del día con la pantalla es perfectamente viable, aunque a priori puede parecer que sea casi imposible por el impacto del sol, ¿no? Pero funciona muy bien, se ve muy bien y no tiene prácticamente ningún problema como cabría esperar. Es una pantalla abatible en diferentes ángulos, con mucha resolución, la han mejorado desde la edición especial que salió primero por el aniversario del tema de la luna. No sabéis si Hasselblad, no sé si sabíais, pero Hasselblad fue la marca de cámaras que se llevaron a la luna por primera vez cuando llegaron allí. Entonces, en ese sentido, se hizo un aniversario y se sacó esta cámara totalmente en negro, sin el cromado, que la pantalla la han cambiado en este modelo que ha salido ahora hace poquito y la han mejorado. Entonces, tiene una pantalla bastante buena. Bien, como os digo, al final, pues la cámara montada entera sería como así. Y lo más importante de la 907 no es solo su capacidad de poder trabajar pues, de forma digital con lentes X en el sistema nuevo, con todo ese parque de lentes que hemos visto, sino que además os permite desempolvar aquellas cámaras que tengáis en el armario, sean vuestras de hace años o sean heredadas de vuestros padres que también eran fotógrafos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenéis aquí una gráfica comparativa donde os puede enseñar cómo hay diferentes formas de combinar el respaldo con prácticamente todo lo que ha sacado Hasselblad en su historia al mercado, ¿no? Entonces, tenemos la opción de hacerlo mediante disparador electrónico para ciertas cámaras muy concretas, o en la mayoría de ellas podemos pinchar perfectamente la cámara y trabajar directamente con el respaldo digital sobre una cámara analógica como podría ser la 553, la 500, etc. El proceso es muy sencillo, lo que haríamos es simplemente coger la 500, quitarle el magazine de detrás y en este caso pues ponerle el digital, ¿no? Entonces simplemente quito el respaldo de la 907, de lo que sería el cuerpo, y lo puedo colocar aquí y ya estoy listo para trabajar de la misma forma que podría trabajar con una cámara totalmente digital. Y de repente ya puedo utilizar la cámara como si fuese una cámara digital. A partir de aquí puedo trabajar directamente disparando y tal, o utilizar el visor de cintura como quiera, o puedo trabajar directamente por pantalla, según me interese más de una forma o de otra. Pero al fin y al cabo, convierto esa cámara que estaba cogiendo polvo en un armario porque no la utilizaba, porque en analógico era un poco complicado, etcétera, en una cámara completamente digital que me permite darle vida de nuevo a mi forma, pues, ya no de trabajar, pero de vivir la fotografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo para aquellos que quizá no seáis profesionales de la fotografía y que lo hagáis por placer y que realmente teníais pues, un apego a esas 500, 503 muy especial, porque esas cámaras la verdad es que fueron muy icónicas y probablemente a muchos de vosotros hace unos años os dieron muchas satisfacciones y os podría gustar volver a utilizarlas. Bien, hay otras formas de compatibilizar cosas antiguas con la nueva gama de Hasselblad. Existen estos adaptadores, ¿vale? Que son estas lentes. Aquí tenéis, por ejemplo, el adaptador de X a V, es decir, podríamos coger esta lente de esta V y ponerla tanto en la X1D como en la 907X, no en el respaldo directo, sino que el respaldo lo podemos montar en esta, pero aquí podríamos ponerle adaptador y ponerle una lente clásica que tengamos. También tenemos, evidentemente, adaptador para las lentes H, que esto nos permite montar todo lo que tengáis. Si tenéis un H4, un H5, un H6, poder utilizar vuestras lentes H con las X1D y la 907 con el CCV, y eso os permite pues, reaprovechar lentes si tenéis pues, también un sistema H en casa, ¿no? Y al final lo que Hasselblad está intentando hacer es conseguir que
todo el ecosistema Hasselblad desde el principio siga siendo compatible e intentar respetar muchísimo a esos usuarios del pasado que han sido, pues, evidentemente, usuarios de la marca, usuarios de Hasselblad y que a día de hoy pueden querer resucitar estas cámaras. Yo creo que es algo muy interesante porque muchas marcas dejan atrás a sus usuarios en un cambio de sistema, etcétera, y en ese sentido creo que Hasselblad lo está haciendo muy bien no haciendo eso. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a hablar un poco de los beneficios que os puede aportar el formato medio por si no trabajáis a día de hoy en formato medio, y lo voy a hacer de forma breve porque tampoco creo que haya que expandirse mucho, pero sí que creo que muchos de ellos no son suficientemente conocidos y mucha gente cree que simplemente pues, pueden ser más megapíxeles o lo que sea, y no es así, ¿no? Entonces los vamos a ver de forma relativamente leve, pero explicaros un poco todo lo que para mí es importante que gano gracias a trabajar con estas cámaras, pudiendo trabajar con otras cámaras de sensor más pequeño. Bien, en primer lugar está el tema de la resolución. Tradicionalmente la resolución en las cámaras de formato medio ha sido muy superior a las cámaras de reflex normales de 35 milímetros. De hecho sigue siendo así. Hasselblad os ofrece una resolución de hasta 400 megapíxeles en su multishot, en su cámara multishot, pero es una cámara de la serie H, no estaríamos hablando de estas. En estas tenemos 50 megas, para mí es más que suficiente para poder mantener un tamaño de píxel que veréis ahora en un breve, que es muy importante, ¿no? Pero sinceramente, en megapíxeles sí que es cierto que las cámaras de 35 milímetros han ganado bastante terreno en cuanto a equipararse, pero lo que la gente no se da cuenta es que meter más píxeles en un mismo tamaño de sensor lo que hace es hacer píxeles más pequeños, y eso es un problema para la calidad de imagen, ¿vale? Entonces, no es lo mismo una cámara de 50 megapíxeles con un sensor 33-44 que una cámara de 50 megapíxeles con un sensor 24-36, ¿vale? No es lo mismo en cuanto a resultados finales, y ahora os lo explico más técnicamente para que lo veáis. Bien, por otro lado tenemos el tema del rango dinámico. Eso sí que es algo tremendamente importante. Aquí no lo digo yo, lo dice DxOMark, que es la empresa de análisis de cámaras, lentes, etcétera, más importante del mundo, y reconocen que la X1D2 o la 907, porque tiene el mismo sensor, es la cámara con mayor rango dinámico del mercado actual. Entonces, en ese sentido, tenemos 14,8 pasos de rango dinámico. ¿Y qué es el rango dinámico? Pues fijaros, si veis esta imagen que tengo aquí, podéis ver por un lado la foto hecha con una cámara de 35 milímetros de 50 megas y la foto hecha con el formato medio. A priori podemos ver que las fotos se parecen, pero si nos vamos de cerca podemos ver que la textura en los blancos está muy perdida en la parte de 35 milímetros, porque el rango dinámico no es tan bueno como es en el formato medio. Aún así, hoy en día tenemos cámaras con un rango dinámico excepcional en todos los segmentos. Sinceramente, cuando yo empecé a hacer fotos, las cámaras tenían 8 pasos de rango dinámico y ahora estamos, en este caso, en Hasselblad, tenemos casi 15 pasos de rango dinámico, pero al final más rango dinámico es más posibilidad, porque no es solo en la captura, que también, evidentemente, porque el sensor es lo que capta, y en lo que veis en la imagen cuando la veis, sino que a la hora de tratar esa imagen, la recuperación, es donde realmente se nota una diferencia brutal y muy, o sea, asusta realmente. O sea, lo ves y dices, no puede ser que esté recuperando estas altas luces, ¿no? En ese sentido, lo que sucede es que un sensor con más rango dinámico nos permite una recuperación con información mucho mejor de partes que están a priori quemadas o de partes que están a priori muertas, en el sentido de que están negras, ¿no? Entonces, en esta imagen que puede parecer que las partes de altas luces y las partes bajas estén completamente quemadas y muertas, no es así, tenemos un contraste muy alto, pero Hasselblad nos permite recuperar, especialmente utilizando focus, herramienta de revelado que es increíble para estos sensores porque se la conoce perfectamente cómo sacarles jugo. La recuperación es nada comparable a nada que hayáis visto con ninguna otra cámara en el mercado, así que en ese sentido es bastante superior el tema de rango dinámico. El siguiente punto importante es la calidad de imagen. Yo entiendo que la calidad de imagen es algo bastante subjetivo, pero voy a intentar irme a la parte menos subjetiva, que es un poco, pues eso, que el tamaño del sensor importa en fotografía, ¿no? Entonces nosotros tenemos sensores, pues como tenéis los micro 4 tercios en mis Olympus, que son sensores relativamente pequeños, los APS-C, que son un pelín más grande pero tampoco mucho, tenemos ya los 35, que es un sensor ya, pues oye, un poco más de cuerpo y más grande, y este es el sensor de la X1D y de la CFV50, o el CFV52 de Hasselblad en la 907X, ¿no? Entonces es un sensor que, si lo veis, es mucho más grande, prácticamente vemos diferencias muy parecidas entre APS-C y 35 milímetros que entre 35 milímetros y el sensor de formato medio recortado, que es como le llaman en Hasselblad, de la X1D2 y de la 907, ¿no? Entonces hablamos de un sensor mucho más grande, hablamos de un sensor que es prácticamente el doble de tamaño, que ponemos en vertical un sensor 36-24, prácticamente estamos en el doble. Hablamos de un sensor que es un 68% más grande en tamaño, es decir, que es bastante más grande. Y lo más importante,
Si hablamos de píxeles, hablamos de un 42% más grande son los píxeles, comparado con un sistema de los más top en cuanto a resolución de 35 milímetros de hoy en día, ¿no? Entonces, píxeles 42% más grandes es lo que realmente va a crear una diferencia importante en la calidad de imagen. ¿Bien? Bien, el siguiente punto que, como os digo, también es muy subjetivo a veces, pero al final cuando trabajas con Hasselblad es completamente objetivo porque se ve, es el tema de la calidad del color. La calidad del color siempre se ha interpretado de muchas formas, pero es importante entender de dónde viene, ¿no? Y de nuevo os lo voy a explicar con números para no complicarnos la vida, entonces lo voy a poner muy fácil, ¿sí? El color se obtiene de la combinación de dos factores principalmente. Por un lado está lo que el sensor captura en sí, es decir, lo que el sensor es capaz de capturar en colores, y por otro está el perfil de color que la cámara genera, o sea, que el ordenador que hay dentro de la cámara genera basándose en esa captura, ¿no? Y esa es la parte más importante quizá, porque los sensores cada vez están más homogeneizados, ¿no? En ese sentido es donde Hasselblad ha tenido siempre el Natural Color Solution, que es ese, básicamente, esa forma de entender el color de una forma diferente a otras marcas, ¿no? Y que le ha dado pues ese tópico de que los colores de Hasselblad son muy únicos, ¿no? Porque es que lo son, realmente tiene unos colores mucho más naturales, mucho más auténticos que muchas de las cámaras. Siempre se ha dicho que en otras marcas el rojo es muy dominante o el verde, no sé qué. En este caso en Hasselblad siempre ha sido pues un poco la excelencia en color, ¿no? Para que lo entendáis mejor, la profundidad de color es muy simple, se entiende muy simplemente con este gráfico. Se trata de cuántos colores hay de cada gama tonal, de forma que los degradados de un color a otro son más sutiles, más suaves, si los vemos pues, de una forma más degradada, y con lo cual si tenemos más profundidad de color veremos más cantidad de colores y con lo cual tenemos unos degradados mayores, ¿no? Se nota muchísimo en las pieles, en los cielos, etc. Pero para ponerle números, y creo que es una locura los números de los que vamos a hablar, pero creo que es interesante ver las diferencias, si nosotros trabajamos a 10 bits, estamos trabajando con 1070 millones de colores, ¿sí? Entonces son muchísimos colores. Son cerca de, que no recuerdo mal, 1024 colores por canal. Cuando pasamos a 12 bits, pasamos a tener 68.000 millones de colores, que son muchísimos colores, muchísimos más que a 10 bits, y eso no lo parece, ¿no? Porque parece que pasando de 10 a 12 no puede haber tantísima diferencia, pero es muy exagerado. El tema está que cuando saltamos a 14 bits, que sería el máximo que una cámara tradicional, con un sensor tradicional puede captar, y la mayoría de ellas procesan en contenedores de 14 bits que se llaman, pasamos a tener, bueno, una barbaridad, como podéis ver, son como 4 billones 300.000 colores, ¿no? Entonces es una salvajada, es una auténtica animalada de colores, pero el tema está que si nos vamos a 16 bits, que en el caso de las Hasselblad, en la gama H tenemos sensores nativos que dan 16 bits, y en el caso de las X tenemos sensores nativos que capturan a 14, pero procesamos desde Hasselblad con el Natural Color Solution, procesan a un contenedor de 16 bits y se acercan muchísimo a los colores que tienen 16 bits, pasamos a tener 281 billones de colores, o sea, una salvajada auténtica, pasando de 4 a 281 respecto a los 14 bits, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tenéis una cámara pues, 35 milímetros, tendréis esos 4 billones de colores. Si pasáis a una gama de la serie H, tendréis esos 280, y en las X estaremos bastante cerca de los 16 bits, porque, como os comento, Hassel coge ese nativo de 14 bits y lo convierte en muy cercano a 16, expandiendo la gama de colores a partir de la captura con el Natural Color Solution. Entonces, realmente hay una diferencia importante, relevante y tangible en el color entre el formato medio y las cámaras pues, más tradicionales, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente puede haber una diferencia en el aspecto de las imágenes. Pero, sinceramente, la razón por la que yo me pasé años atrás a formato medio no fue el tema de color, y en esa época había incluso más diferencias de rango dinámico y tal, sino que fue más bien algo como más subjetivo, como es la tridimensionalidad, que es eso que llamamos, o nos gusta llamar, la sensación del formato medio, ¿no? La sensación del formato viene de varias cosas. La primera es la diferencia de profundidad de campo que un sensor más grande tiene sobre nuestra imagen, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un sensor más grande, de la misma forma que cuando trabajamos con sensores más pequeños la profundidad de campo disminuye y también la tridimensionalidad, pues básicamente supone que tener un sensor más grande supone menos profundidad de campo a una misma focal equivalente y a un mismo diafragma, ¿no? Entonces, eso básicamente en estos equipos con un 33-44 de sensor supone que hay una diferencia de un paso.
¿En qué se traduce eso? Pues que eso, sumado al hecho de que tenemos más campo de visión en las lentes, como os comentaba antes, es ese efecto que se veía, o lo que nos gusta llamar el medium format look, que es ese efecto que tradicionalmente veíamos en las cámaras pues, de sensores muy grandes, como podrían ser las cámaras de placas, donde el sensor podía tener perfectamente el tamaño de un DIN A4, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia de tamaño de sensor era muy exagerada y la tridimensionalidad de esas imágenes es increíble, es decir, los sujetos salen de la imagen, ¿no? Parece que estén como en 3 dimensiones cuando estamos imprimiendo en un papel o estamos viendo en una pantalla en 2 dimensiones. Y eso a mí es algo muy importante que realmente me costó mucho de entender. Porque yo quería tener unas imágenes como algunos de mis ídolos fotográficos, como puede ser Joey Lawrence, y yo decía, pero ¿por qué este tío hace esas fotos y yo no? ¿No? Evidentemente hay muchas diferencias entre él y yo, técnicas, entre muchas cosas, pero la primera que detecté y la más fácil de subsanar era que él estaba trabajando en formato medio y yo en full frame en aquella época. Así que decidí cambiarme al formato medio y os aseguro que mis fotos ya fueron en la dirección correcta, ¿no? Entonces, fijaros como imágenes mías que están hechas en formato medio y que ya tienen ese aspecto con esa tridimensionalidad, con esa diferencia en las profundidades, con ese, no sé, con ese realismo implícito que tienen gracias a esos efectos físicos al final del sensor, porque el sensor es más grande, ¿no? Siempre digo que el sensor, el tamaño del sensor es importante porque evidentemente crea todas estas condiciones, pero también hay que tener cuidado con los sensores muy grandes, ¿no? En el caso de la serie H tenemos sensores aún más grandes que estos y eso puede llegar a ser un problema en algunas situaciones, ¿sí? Porque básicamente un sensor más grande nos va a requerir más diafragma para tener la misma profundidad de campo, y si te tienes que obligar a trabajar a diafragmas muy cerrados para poder tener una zona enfocada, pues puedes acabar yéndote a difracción, que es una pérdida de nitidez que hay en las lentes a partir de ciertos diafragmas. Entonces, para mí, el que Hasselblad haya escogido el 3344 como el sensor para esta gama de producto es para mí el mejor punto de equilibrio entre tener todos los beneficios de la tridimensionalidad, de la calidad del píxel por el tamaño del píxel, de la profundidad de color, etcétera, etcétera, pero sin tener que irnos a esos problemas ya de sensores más grandes que evidentemente suponen pues ciertos retos y ciertos equipos especiales de iluminación, etcétera, para poder sacarles provecho. El tema de la luz es otro de los factores más importantes para mí y quizá uno de los que también marcó mi decisión totalmente a pasarme a formato medio, y es la capacidad de la sincronización con flash. Si vosotros trabajáis con un obturador de cortina, como son casi todas las cámaras, bueno, todas las cámaras reflex de 35 milímetros, también las más pequeñitas, o sea, de sensores más pequeños, pero también algunas marcas de formato medio, tenéis una limitación muy grande a la hora de trabajar en flash. Es que a partir de cierta velocidad, y eso define la calidad del obturador que monte vuestra marca, el obturador funciona de una forma distinta. Normalmente el obturador pues, se abre de golpe, expone durante 2 segundos y luego se cierra. Cuando pasamos, por ejemplo, a 1.500 de velocidad, no lo hace porque físicamente el obturador no puede bajar tan rápido y dejarse abierto. Tardaría más en abrir la cortina que el tiempo que le pedimos que esté abierto. Entonces lo hace mediante un barrido. Básicamente el sensor se va exponiendo por partes iguales, la misma cantidad de tiempo en cada parte, pero nunca a la vez, ¿no? Entonces eso supone un reto a la hora de trabajar con flash, porque el flash tiene una duración de tiempo muy corta, empalma solo en una de esas franjas, y con lo cual nos deja el famoso efecto cortinilla, ¿no? Eso se puede subsanar con el HSS, que es una tecnología que inventaron las marcas de flash para poder subsanar ese problema, esa limitación de los obturadores de cortina, pero eso supone una pérdida de potencia extravagante. Bien, un obturador, en el caso de Hasselblad, que funciona por pétalo, funciona distinto. Fijaros, podéis ver aquí en este diagrama cómo funciona. No es más que algo muy parecido a un diafragma. Entonces abre y cierra desde las esquinas hacia centro y por eso se llama obturador de pétalo, ¿sí? Entonces ese obturador de pétalo lo que nos permite es sincronización con flash a todas las potencias. En este caso estos equipos llegan hasta 1.2000. Entonces hasta 1.2000 podemos sincronizar con flash prácticamente sin pérdidas de potencia. Obviamente no todos los flashes son compatibles con ello, pero en general tenemos una optimización mucho mejor que la del HSS. Bien, ¿qué supone eso a la hora de trabajar así? Pues obviamente al trabajar con obturador de cortina nosotros podemos, imaginaros, querer una exposición donde trabajemos a 1.250 y a 1.2000, perdón, si pasamos de 1.250 a 1.2000 de velocidad de obturación, perderemos 3 pasos entre esas distancias en obturación, y eso supone que el HSS pierda 3 pasos de exposición, ¿sí? Es decir, que divida 3 veces a la mitad su potencia. En el caso de un obturador de pétalo, pasar de 1.250 a 1.2000 no tiene ningún coste en este sentido, porque básicamente sincronizamos a todas las velocidades, y eso supone que tenemos una pérdida cero en la exposición de nuestros flashes. Eso significa que un flash de 500 vatios
trabajando en obturador de cortina se convierte en 60 vatios, mientras que trabajando en un flash de 500 vatios, un obturador de pétalo, mantenemos 500 vatios. Y eso es muy importante, si lo vemos así y pensamos, bueno, oye, 60 vatios me sigue dando para hacer muchas cosas, pero si realmente tu foto requiere 500 vatios, para tener una potencia equivalente a la que tienes con el formato medio, necesitarías un flash 3 pasos más potente que el que tienes, es decir, pasaríamos de 500 a 1000, de 1000 a 2000 y de 2000 a 4000 vatios. Que yo sepa, no hay ningún flash portátil de 4000 vatios en el mundo, o sea que eso ya es razón suficiente, porque si necesitas esa cantidad de luz en exteriores trabajando con tu equipo por la cantidad de luz que quieres, para la luz ambiente que tienes y lo que quieres compensar entre una y otra, no te queda otra que trabajar con formato medio, porque con una cámara de obturador de cortina no podrás hacerlo. Y es un poco lo que me sucedió a mí en Nepal el año pasado, que estuve con un proyecto, ¿no? Y es que no llevaba Hasselblad en ese caso, y fijaros que yo tenía en mente crear esa imagen, y esa imagen me requería tener pues un ambiente a f2.8 y a 1.2000 para tener la luz ambiente que yo quería, a ISO 100, y tener unos 250 vatios de flash equivalentes para poder tener la luz en el sujeto que yo quería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando trabajamos con obturador de cortina, ese HSS a 1/2000 me pierde 3 pasos de EV de flash, como decíamos, y me deja ese flash de 500 vatios en 60 equivalentes, ¿sí? Entonces, esos 60 equivalentes no me dan la luz que yo quiero en el sujeto y el sujeto me queda subexpuesto. Para compensarlo no me queda otra que bajar la velocidad de obturación de 2000 a 500 para que el flash tenga un poco más de impacto, ¿sí? Porque el HSS ya no me pierde 3, sino que pierde un paso, y me quedo con esos 250 vatios de flash que yo necesitaba realmente. El problema que tengo, pues que me ha subido el ambiente y el resultado de la foto es este, que no está mal la foto, pero no es la que yo quería, no es la foto que yo tenía en mente, ¿sí? Entonces, evidentemente, la foto que veis en el otro lado la he hecho a partir de esta en postproducción, trabajando por zonas, pero ya no es lo mismo que poder conseguir la imagen en cámara que tú tienes en mente, que es un poco lo que aspiramos todos los que nos dedicamos un poco a la fotografía y a iluminar. ¿Bien? Bien, veamos el escenario si hubiese tenido mi Hasselblad en ese momento, ¿no? Pues primero nos encontramos con el mismo ambiente, hubiese necesitado 1.2000 a f2.8 a ISO 100, hubiese trabajado con el flash, necesito 250 vatios de flash, en este caso con el obturador de pétalo, como sincroniza 2000, no necesito nada, el flash me da 500 vatios, me sigue dando 500 vatios y encima me puedo permitir el lujo de bajar a media potencia el flash y puedo trabajar teniendo 250 vatios, que es lo suficiente, pero que además tendré un refresco más rápido, las baterías del flash me durarán el doble, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y el resultado? Pues que la foto evidentemente sale exactamente como yo tenía en mente, sin necesidad de ningún ajuste de postproducción, ¿sí? Entonces, ese es el beneficio real con el que nos podemos encontrar cuando sea, no siempre, evidentemente, habrá muchas situaciones donde no necesitáis tanta potencia de flash y podáis sobrevivir porque necesitáis 10 vatios de flash y con el flash en HSS, con vuestro obturador de cortina, tenéis 60, con lo cual aún podéis permitiros incluso bajar la potencia. Pero es cierto que habrá situaciones, sobre todo situaciones de mucho sol, estáis trabajando en una playa, en una sesión de bikinis, etcétera, donde os podría venir bien esa bajada, ¿no? La sincronización con flash se suma al hecho de que nosotros tenemos una profundidad de campo menor con más diafragma, con lo cual si equiparamos profundidades de campo para tener la misma zona enfocada en la imagen, aunque no la misma tridimensionalidad como os he contado antes, podemos conseguir una diferencia de 4 EVs contra el ambiente, contra el sol, ¿no? Entonces 3 vendrían de la sincronización con el flash por el pétalo y 1 vendría de la diferencia en profundidad de campo con el full frame. Entonces, en definitiva, la diferencia es que podemos bajar el sol 4 pasos manteniendo la misma potencia de flash, lo cual es una barbaridad a la hora de trabajar en exteriores, que hace el equipo muy versátil. Pensar que el 90% de mi trabajo comercial sucede en exteriores en localización, y eso es una de las cosas que a mí este equipo me ha permitido hacer cosas que otros equipos no me permitían y conseguir trabajos que otros equipos no me hubiesen dado, o sobre todo marcar la diferencia con otros fotógrafos que han trabajado con ese mismo cliente y que después de trabajar conmigo igual el cliente no quiere volver a trabajar con fotógrafos que no sean capaces de tener esa versatilidad de poder apagar el sol o poder dejar que el sol entre en la imagen según les interese. Bien, espero que os haya quedado un poco más claro los beneficios, espero que también os haya quedado un poco más claro todo lo que supone la nueva gama de producto de Hasselblad con las X, la X1D2, repito, de un precio tremendo, y la 907, que sinceramente es aquella cámara que todo fotógrafo quiere tener para ir a hacer fotos porque realmente es una cámara única y muy especial. Espero que os haya solucionado, como digo, también las dudas sobre los beneficios que ofrece el formato medio, y nada, a partir de aquí os puedo recomendar que intentéis ir a probar el equipo a cualquier tienda de Hasselblad, porque realmente en cuanto lo probéis, la diferencia la vais a notar.